Yo creo que nos va a tomar muchos domingos esta serie de Job, ¿sí? Para mí Job es un libro que me ha ministrado mucho, ha traído mucha libertad a mi ser, porque Job es como la persona que nos representa a todos, ¿no? En alguna medida, todos hemos vivido facetas o etapas de Job, o hay personas que han vivido todo lo que vivió Job. Es la pérdida de sus hijos, ¿sí? Escuchaba la mala noticia, y ustedes lo saben, o algunos, no sé. El día de ayer un hermano mató a otro hermano acá, ¿verdad? Pero meses antes su mamá había perdido a uno de sus hijos. Entonces, perdió hace unos meses a uno de sus hijos. Ahora otro hijo suyo mata a otro hijo suyo. Entonces pierde 2 hijos en este año y aparte su hijo va a ir preso. Y son muchas preguntas, ¿no?, que vienen a la vida de nosotros. ¿Cómo Dios permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Y es imposible abordar la vida de Job, abordar la vida de otras personas, el dolor de otras personas, nuestro propio dolor, nuestras propias experiencias, si creemos que Dios lo sabe todo. Porque de alguna manera las doctrinas que hemos escuchado o las enseñanzas que recibimos nos hicieron creer, ¿sí? Nos hicieron creer que Dios lo sabe todo, ¿no? Y sí. Entonces, es muy difícil, y yo considero imposible, confiar en un Dios que sabía que uno de sus ángeles se iba a revelar y que ese ángel iba a llevarse la tercera parte de otros ángeles y que iba a traer una cantidad de dolor, y aparte sabía que los seres humanos que iba a crear iban a terminar siendo tan malvados y perversos, ¿sí? Para mí es complejo, porque por donde tú lo quieras ver, al final de todo, pues Dios es malo. Dios no es bueno. ¿Me estoy explicando? Porque bueno, Él no creó las violaciones, ni los asesinatos, ni las torturas, ni la maldad del hombre, no la creó. Pero pues creó seres humanos que se iban a convertir en eso. Pues mejor hubiera creado otra cosa. ¿Sí me estoy haciendo entender? O seres humanos donde no hubiera la posibilidad de que ellos tomaran la decisión de convertirse o hacer cosas malas. Solo que choca, porque cuando empezamos a pensar en esto, creemos, uy, no, es que estamos tocando algo muy sagrado, porque estamos tocando la omnisciencia de Dios, ¿sí? La omnisciencia de Dios, o la presciencia de Dios. O estamos tocando que Dios no se equivoca. Estamos tocando que Dios es todopoderoso. Pero al contrario, de ninguna forma.
Estos días se me ocurrió subirme a TikTok y entrar a TikTok de gente que es atea, ¿sí? O gente que estaba en el cristianismo y abandonó el cristianismo, ¿sí? Y ahora en las redes sociales lo que hacen es atacar a Dios. Pero ellos atacan al Dios de su cosmovisión. Ellos no atacan al Dios bueno. ¿Sí? Y entonces subía estos lives y les planteaba a ellos la idea de que Dios no lo sabía todo. Que Él no sabía que Satanás se iba a revelar. Que Él no sabía que el ser humano se iba a convertir en lo que se convirtió. Y de alguna forma ellos hacían así como, uy, ¿qué es esto? Claro, porque lo que alimenta el discurso de un ateo, ¿sí? Es que, ¿qué es lo que alimenta el discurso del ateo? Que Dios lo sabe todo y Dios es malo. Porque si Dios sabe que iba a haber cáncer, pues ¿para qué creó a los seres humanos que les iba a dar cáncer? Porque cuando tú vas a un pabellón de niños con cáncer, tú dices, ¿dónde está Dios en esto? Porque de alguna forma lo que nos enseñaron fue un Dios que rígido, frívolo, calculador, y que Él ya había programado desde antes de la fundación del mundo lo que iba a pasar en tu vida. Y que escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Pues yo veo un Dios frívolo, Dios malvado. Pues mire, mejor no crea a los que se van a perder, ya. ¿Me estoy haciendo entender? Claro, ¿para qué crea a los que se van a perder? Pues cree solo a los que se van a salvar. Sí, no les permitan hacer. Porque ya de por sí, hombre, me imposibilitas de ser salvo y para rematar, sin darme la posibilidad de creer en ti, ya me escogiste para irme para el infierno. Dios malévolo. Entonces yo le planteaba a estos ateos y les decía, miren, yo en la nevera tengo carne, cerdo y pollo. ¿Sí? Tengo carne, cerdo y pollo. Pero Dios no sabe lo que yo voy a comer ahorita. ¿Por qué no lo sabe? A ver, les pregunto. Claro, tenemos una voluntad, sí, pero ¿por qué Dios no lo sabe? Tengo tres opciones. Dios puede intuir, discernir que hay tres posibilidades. Pero se va acercando más a dos, porque yo casi no como carne, ni como. Entonces, se va acercando a que puedo escoger dos posibilidades. Pero ¿por qué no sabe? Porque es un futuro abierto. Es algo que no ha pasado. Y como no ha pasado, Él no lo puede saber. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, si Él sabe lo que Satanás iba a hacer, Dios es el responsable de Satanás. Y es el responsable de la maldad. Porque si Él sabe que Satanás se le iba a revelar, pues no lo cree. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Yo sé que esto está acá, sus mentes están ahorita haciendo cortocircuitos, están... Ok, volvemos al mismo punto. Después al final, cuando haya un compartir de comer, ahí ustedes... ¿Cuál es el punto? No.
¿Cuál es el punto? El punto es este. ¿A dónde los quiero llevar? Escuchen. ¿A dónde los quiero llevar? Dios es bueno. ¿Por qué? Porque tú no puedes confiar, tú no le puedes dar tu vida a alguien malévolo. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? Confianza. Ellos no confiaron. ¿Qué es lo que quiere restituir el Espíritu Santo en la vida de nosotros? Que confiemos en ellos. Pero seamos sinceros, ¿por qué nos cuesta confiar en ellos? Porque en el fondo hay una creencia muy sutil y muy escondida de que papá, de que Dios no es bueno. Por eso en momentos difíciles le preguntamos, ¿y por qué me estás permitiendo vivir esto? Porque, seamos sinceros, todos en algún momento hemos cuestionado a Dios. Lo hemos cuestionado. Y lo hemos cuestionado en los momentos donde hemos pasado momentos más difíciles. Porque cuando estamos comiendo langostinos en la playa no cuestionamos a Dios. Y tienes la cuenta bancaria gordita, está todo bien en tu vida, salud, todo, no cuestiona a Dios. Cuestionamos a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de que Él sabía de que ese momento difícil iba a pasar. Y para rematar, hay otras personas que creen que Dios gestionó eso en su vida. ¿Cuántas personas? Yo una vez escuché a alguien que dijo, Dios me mandó este cáncer, pero estoy orando para que Dios me lo quite. A ver, ¿para qué le oras a Dios que te quite el cáncer si Él te lo envió? ¿Estamos entendiendo un poquito? Entonces, miren. Hay un futuro abierto. ¿Sí? Hay un futuro abierto. El futuro abierto es algo que no ha sucedido. Voy a colocar este ejemplo que me lo imaginé. Ven, Fercho. Mírame a mí. Listo. Yo estoy frente a Fercho. Este movimiento, ¿ustedes sabían que yo lo iba a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no sabían que ese movimiento lo iba a hacer? Porque no existía. Ahora yo estoy acá y voy a hacer otro movimiento. ¿Saben cuál movimiento voy a hacer? ¿Por qué? Porque no existe. Solo va a existir en el momento que exista. No puede existir porque no existe. Acabó de existir. Entonces, ustedes tienen toda la libertad de creer lo que quieran. Pero cuando el Señor me empezó a ministrar esto a mí, ya hace varios años, como en el año 2016, Dios me empieza a ministrar esto de que Él no sabe lo que nosotros vamos a hacer. Sí, Él sabe lo que pensamos porque Él puede ver nuestros pensamientos y nuestros corazones. Sí, y Él puede intuir y discernir que por lo que tú estás pensando hay una alta posibilidad que tú llegues a hacer eso. ¿Sí? Ya vamos a ver muchos textos en la Escritura que nos van a ir desenredando la petaca. Cuando yo escuché esto en el 2016, yo entré en una crisis. De pronto algunos entran en unas crisis ahí.
Y yo, no, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes cuál fue mi crisis? Mi crisis fue contra lo que me enseñaron. Pero a medida que iba pensando, a través de estos años iba pensando en esto, lo iba digiriendo, lo iba dándome la posibilidad a pensar que Calvino enseña, la mayoría de la iglesia cristiana es Calvino, y si no es calvina es arminiana. Entonces Calvino enseña de que Dios ya calculó todo en tu vida. Y escogió unos para salvación, otros para perdición. Y que el pollo asado que tú te vas a comer ahorita, ya Él lo había programado. ¿Sí? Que no hay nada que hacer. Que Él ya lo programó. Y están los arminianos que piensan que Dios sabe todo, pero no lo programó. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, Dios sabe que tú te vas a comer el pollo, pero es tu elección si quieres ir a comer pollo. Él ya lo sabía, pero al final es tu elección. ¿Me estoy explicando? En cualquiera de las dos corrientes, al final, ya sea porque Dios tuvo la intención de que fuera así, o simplemente por saberlo, aunque fuera tu decisión, al final Dios no es bueno. ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué? A ver, Jaime tiene un revólver en su casa, ¿sí? Y se lo da a su niña. Pregunto, ¿hay posibilidad de que la niña se hiera o muera por el revólver? Pregunta, ¿la niña sabe lo que es un revólver y sabe el efecto y lo que puede pasar con el revólver? No, es un bebé, es una niña pequeña, no tiene inocencia, no lo sabe. ¿Quién sería el responsable? ¿Estamos comprendiendo? Si Dios sabía que al crear los seres humanos se iban a convertir en todo lo que ha pasado, pues al final Dios es el responsable de lo malo. Y eso sí contradeciría la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Génesis dice, y todo lo que creó Dios fue bueno en gran manera. Ahora, quiero apelar a lo siguiente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en Dios hay maldad? ¿No? Bueno, ¿ustedes creen que Dios tiene malicia indígena? ¿Estamos entendiendo un poco? A ver, Dios es tan bueno, tan inocente, porque cuando yo veo a un niño como el hijo de Valdi y Lacey, yo veo la inocencia de Dios, la imagen y semejanza de Dios en ese bebé de inocente. Así es Dios. Dios es inocente. Porque en Dios no hay maldad. Es decir, Él no puede programar maldad. Él no puede decir, bueno, si yo hago esto, esto puede ser malo. No, porque en Él no hay maldad. Vamos a ver un texto donde dice que a Él ni se le ocurrió pensar en eso. Y si Dios no se le ocurrió pensar que cuando nos creó iba a pasar lo que pasó. ¿Me estoy explicando? A ver, los veo un poco contrariados. ¿Qué es lo que le choca? Si a ti te choca que Dios no lo sabe todo, yo te entiendo que te choque. Pero tú tienes que reconciliar entonces tu creencia. Escúchame lo que te estoy diciendo con mucha importancia. Está bien, tú puedes salir de aquí creyendo que Dios lo sabe todo, pero necesitas resolver algo. Estos días tú lo necesitas resolver. Si tú crees que Dios lo sabe todo, tú necesitas resolver si Él lo sabe todo,
por qué creó a Satanás y por qué permitió la maldad en el hombre. Porque al final él es el responsable y el autor entonces de ese mal. Tú necesitas reconciliar eso. Está bien, tienes toda la libertad de creer lo que tú quieras creer. Si tú quieres seguir creyendo que Dios lo sabe todo, está bien. Pero necesitas resolver la pregunta que te estoy poniendo en el tintero. No, él no creó a Satanás, pero creó un ángel bueno que se le iba a torcer. Entonces, ¿por qué no crea un ángel que no se le iba a torcer? ¿Ah? No solo uno, sino la tercera parte que se iba a ir con ellos, con él. Recuerden que... Ajá, claro. ¿Eso sucede antes de la creación del hombre o Antes de la creación. Ok, entonces, ¿por qué colocar el nombre donde está ese ser que antes? Correcto. Ahí está. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes todo, ¿sí? Cuando tú no lo sabes todo, tú tienes que ir aprendiendo. Y ahí está otra papa caliente. Uy, ¿Dios va aprendiendo? Sí. Y eso no lo hace que no sea todopoderoso y eso no hace que no sea sabio. Pregunta, ¿ustedes y yo todos lo sabemos o vamos aprendiendo? ¿Y no acaso no somos hechos a la imagen de Él? Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Por eso la vida es tan compleja. Todos queremos así. Dios, pero con tu varita mágica, solucióname esto. Y Dios dice, no, es que la vida es muy compleja. Yo tengo que meterme dentro de ti y solucionar una cantidad de cosas que están dentro de ti. Y eso no se hace así, por arte de magia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, entremos en la escritura. Vamos a verlo a través de la escritura. ¿Listo? Génesis 6:6. Rápidamente, Dani, vamos a ver varios textos hoy. Vamos a ver muchos textos hoy. Génesis 6:6. ¿Qué dice? Y se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sí? Esa palabra ahí, arrepintió, es se dolió. ¿Sí? Se dolió. Entonces, les pregunto, ¿para qué se va a doler de algo que él ya sabía? ¿Es masoquista? Si Dios ya sabía que el hombre iba a ser tan perverso, ¿para qué se entristece? Entonces a él le gusta es dolerse. Le gusta provocarse dolor hacia sí mismo. La única forma es que hay un futuro abierto. Él no sabía de que el hombre iba a convertirse en lo que se convirtió. Y al no saber, le dolió, se entristeció en su corazón. Eso tiene más congruencia. Claro, nos dio libertad a todos. ¿Por qué? Porque ¿quién es más todopoderoso? ¿El que controla todo desde antes? ¿O es el todopoderoso el que tiene que lidiar con los millones de decisiones y de voluntades de las personas? Y tiene que mirar cómo puede llegar a las variantes de las decisiones de cada uno de nosotros. Para mí eso es más todopoderoso. Porque si es todopoderoso el que se sentó y programó todo en una computadora y dijo, Leo va a ser así y va a pensar así, pues hizo robots, hizo marionetas. Si tú te quieres ver como una marioneta, está bien, yo ya no me quiero ver como marioneta. ¿Y sabes qué me hace cada vez que yo entro más a este tema? Yo estaba ahorita sentado y me rodaban las lágrimas y me decía, ¿sabes? Cuando pensaba en lo que les iba a compartir hoy,
Yo decía, Señor, de verdad eres tan hermoso, tan bueno. Porque me hace ver un Dios que no sabía todas estas cosas que iba a pasar. Y eso no lo hace menos Dios. Y no lo hace menos amoroso. Más bien, lo veo más amoroso, más sabio, porque tiene que lidiar con una cantidad de cosas que él no sabía que tenía que lidiar. Pero ese Dios calculador, de que sabía de que el hombre iba a hacer esto y se iba a enfermar, iba a pecar, uy. ¿Cómo tú le explicas a alguien con cáncer? ¿O cómo tú le explicas a alguien que le nació su hijo con síndrome de Down o con una enfermedad? Es que vuelvo y repito, ese es el argumento de los que no creen en Dios. ¿O no? Porque ellos lo que hacen ver es tu Dios, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es un Dios que mata gente. Un Dios que enferma a personas. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el cáncer en los niños? Ahora yo te pregunto, Dios es bueno, y si no sabía esto, eso no lo hace que no sea Dios. Sigamos. Primera de Samuel 15:35. A ver, Primera de Samuel 15:35. Busquen ahí en sus Biblias. No se confíen de la pantalla. ¿Qué dice? A ver. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero aquí la palabra arrepentimiento en el hebreo es diferente a la de Génesis 6. En Génesis 6 es se entristeció. Y aquí es se conmovió. ¿Sí? Tiene una semejanza. ¿Sí? Se dolió. ¿Sí? Se conmovió de haber puesto a Saúl como rey. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Si él sabía de que Saúl se iba a rebelar, ¿para qué lo pone? Si él sabía, ¿por qué más bien no pone un rey? ¿Por qué no más bien pone un rey que no se iba a torcer? ¿Me estoy explicando? Porque Dios se dolió. Es decir, a Dios le gusta dolerse. Yo creo que a Dios no le gusta dolerse. Pero si tú crees que Dios ya sabía que el hombre se iba a convertir, iba a hacer tanta maldad, como lo muestra Génesis 6:6, y que Saúl iba a ser ese rey, ok, mira este segundo punto. Dios se hace preguntas respecto al futuro. Dios se hace preguntas respecto al futuro. Vamos a ver Números 14:11. Números 14:11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Para qué se pregunta algo que él ya había programado? Él ya había programado un pueblo rebelde. Entonces, ¿para qué se pregunta hasta cuándo? Tú no te preguntas hasta cuándo si tú ya sabes la respuesta. ¿Cuántas veces usted le ha preguntado a su hijo o a alguien, ¿hasta cuándo vas a seguir así?
A ver, ¿usted por qué le pregunta a su hijo o a su esposa o a alguien, hasta cuándo vas a seguir con ese comportamiento? ¿Por qué le pregunta eso? A ver, ¿cuál es el miedo de responder? No sabe. Si tú sabes que tu hijo de 3 años va a tener ese comportamiento hasta los 5, porque tú tienes el conocimiento del futuro y sabes que tu hijo ya a los 5 años ya no va a tener ese comportamiento, ¿tú para qué le dices a tu hijo, hasta cuándo, hijo? Si tú ya lo sabes, vas a andar tranquilo, vas a esperarte 2 años. ¿Hasta cuándo? ¿No me qué? Me creerán. ¿No le pregunta Jesús lo mismo a sus discípulos? Dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de dura cerviz? ¿No le pregunta al leproso, al paralítico, ¿qué quieres que yo haga por ti? Sigamos. Primera de Reyes 22, 20 al 21. Primera de Reyes 22, 20 al 21. Y el Señor nos dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Ahí en ese texto hay 2 preguntas. ¿Quién subirá? A ver, regresa al texto anterior. ¿Quién subirá e inducirá? ¿Quién? A ver, pregunto, ¿quién? ¿Por qué pregunta quién? Es como si vamos a... Yo estoy pensando aquí, vamos a hacer una visita al hospital. Vamos a llevar ayuda al hospital. Y estamos aquí. Yo sé, ¿quién de ustedes va a ir? No sé, ¿verdad? Primero no sé porque ese futuro no está. Es un futuro abierto, no un futuro programado. Entonces, como yo no sé, pregunto, ¿quién irá conmigo al hospital? Es lo mismo que está haciendo. ¿Quién va a ir? ¿No pregunta eso en Isaías? ¿Quién irá y anunciará las buenas noticias? ¿Quién irá? Isaías le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pasa al 21, por favor. Y entonces pregunta, ¿sube un espíritu? Sí, un espíritu. Este espíritu es un espíritu inmundo. En el contexto, después si lo quieren leer, es un espíritu malvado. Y después dice, ¿de qué manera? Gracias. ¿De qué manera? Si él ya sabía lo que el espíritu iba a hacer, ¿para qué pregunta de qué manera lo vas a hacer? Y entonces en el verso 22, el espíritu le dice a él cómo lo va a hacer, cómo va a engañar a los profetas. ¿Vamos ahí? Vamos poquito a poquito. En Juan 4:23 dice Jesús, y Dios busca, ¿qué busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué busca? Si él ya sabe quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad, ¿por qué los busca? ¿Por qué hay tantos textos que dice, delante de ti pongo el bien y pongo el mal? Escoge tú.
Si ya el futuro está cerrado y está programado, ¿por qué siempre Dios permite la decisión? Sigamos. Dios se enfrenta a lo inesperado. Isaías 5. Vamos a Isaías 5. Del 2 al 4. Isaías 5, del 2 al 4. Dice: y lo había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, mira, ahí está hablando el Señor, y esperaba que diese uvas. ¿Qué estaba esperando Dios? Y dio uvas silvestres. Pasa al siguiente, por favor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzga ahora entre mí y mi viña. Verso 4. ¿Qué más se podía hacer de mi viña que yo no haya ya hecho? ¿Qué puedo hacer más de mi viña de lo que yo no he hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Aquí el Señor hace dos preguntas. Pregunto, ¿las preguntas que Dios está haciendo son qué? ¿Preguntas tontas? ¿Retóricas? ¿Acaso Dios es mentiroso? Te pregunto. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? Ninguno, muy bien. Entonces, si Dios no es mentiroso, ¿no hay honestidad en la pregunta que Él está haciendo? ¿Cuál es la pregunta que Él está haciendo? A ver, ¿cuál es la pregunta que Él está haciendo? A ver, vamos al texto 2, verso 2. La pregunta es: y esperaba que diese uvas. Ahora pasa al 5. Perdón, al 4. Y esperaba yo que diese uvas. 2 veces repite la misma pregunta. Yo esperaba. ¿Qué era lo que esperaba Dios? Que diera uvas. ¿Dio las uvas que Él esperaba? Entonces, ¿para qué se pregunta eso? Es decir, si Él ya sabía, desde la eternidad de la eternidad, Él ya sabía que Israel no iba, porque acá está representando a Israel como una viña, y que Israel no iba a dar frutos, ¿para qué se pregunta Él? Yo esperaba que Israel fuera el pueblo que yo quería, que fuera fiel a mí. ¿Para qué se pregunta 2 veces lo mismo? No tiene congruencia entonces. Yo esperaba que mi hijo pasara el año, pero ¿qué pasó? No lo pasó. ¿Sabes qué me encanta cada vez que hablo de este tema? ¿Sabes por qué están tan movidos sus sistemas de creencia? ¿Quieren que les diga o se los digo otro día? ¿Saben por qué están tan movidos sus sistemas de creencia? Porque es más fácil echarle la culpa a Dios de que tú te responsabilices de tus decisiones. Y eso a nosotros no nos ha gustado. Seamos sinceros. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se marchó? Porque así el Señor lo decidió. Ah, ¿lo decidió el Señor? ¿O fue el tipo que iba en una borrachera ni la berraca, que iba a 100 por hora?
Hace unos 5 o 6 años no se mató una persona, cada ratico se matan. Se mató una persona borracha acá en el bulevar, ¿se acuerdan que se dio contra la cabeza? Y entonces la gente empezó, los cristianos de por ahí, yo alcancé a escuchar a los cristianos de por ahí, decían, Dios se lo llevó porque con Dios no se juega. Ahí vea pues, Leo, yo pensé que él se fue porque él, de forma necia, tomó sus tragos, se montó a la moto y todo alcoholizado se estrelló. Ay, Señor, ¿y por qué tengo los triglicéridos altos y el azúcar alta y me está dando prediabetes, Señor? Ay, ¿por qué? Si tú ya habías programado todo desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué permites la diabetes en mi vida, Señor? Si tú eres bueno, tú no deberías permitir la diabetes en mi vida, porque tú eres bueno, Dios. Y tú ya sabías esto, tú no lo tenías que permitir. Exactamente. Y entonces, de una forma necia y arbitraria, oran por los alimentos. Señor, te bendigo esta torta. Los que no saben en la conexión, hoy Sarita está de cumpleaños, entonces tenemos una torta. Entonces, Señor, bendice esa torta y esta gaseosa, ¿sí? Pero para la gloria y honra de tu nombre, Señor, tú dices en tu palabra que ningún alimento nos hará daño. No, hermano, ya no más. Ya no más. Ustedes saben que acá en esta congregación empezamos a decir cosas que nunca habíamos escuchado, que siempre estuvieron ahí, pero nos ponen a pensar para que al final lleguemos a decir, papá sí es bueno, él sí es bueno. Y él nos está llamando a ser responsables de nuestras decisiones. A mí Dios me lo dijo en el 2015, me dijo, ¿quieres vivir más años? ¿Quieres vivir más tiempo en mi propósito? Bueno, deja de comer tan mal, hijo. Te me vas a adelantar. No me dijo a mí, hijo, ya para de manejar así. Manejas muy rápido. Entonces, si yo me hubiera matado en un carro, fue porque ese día Dios decidió que yo me fuera. Tu abuela, Dios no decidió ese día. ¿Lo decidió quién? Yo mismo lo decidí, con mi necedad. Dios tenía otra fecha para que yo me fuera. Dios sabía esa fecha, pero porque Él decidió, ejemplo, que en el año 2070 Andresito se iba a ir con Papá Dios. Él lo decidió así, pero yo neciamente me puedo ir antes. ¿O no? Por eso les digo, ¿por qué no choca? ¿Por qué choca este mensaje? Porque a ti y a mí nos responsabiliza de las decisiones que hemos tomado y las decisiones que vamos a tomar. Recuerdo a una persona, no les digo el santo, pero les digo el milagro. Ay, es que a mí la mujer que yo tengo, la esposa que yo tengo, yo no quiero, porque él andaba era como picaflor. Picaba acá, picaba allá, picaba, estaba con una, estaba con otra. Entonces un día con Sara le dijimos, ¿pero qué está pasando? No, es que yo me siento mal porque esta esposa que yo tengo no es mi esposa. Ajá, ¿por qué? Porque a mí un profeta me profetizó que esta era mi esposa y yo como bobo me casé con ella. Entonces la culpa de que él es picaflor es ¿de quién? De Dios. Porque Dios le dio esa esposa que no lo satisface sexualmente y por eso tiene que estar de picaflor. En vez de decir, no, Dios no sabía, fue tu elección. Ahora,
que Dios ve unas características en Sara y ve unas características en mí, y por su sabiduría de años que ha estado trabajando con tantos millones y millones de seres humanos, dice, estos dos pueden ser compatibles y pueden llegar a ser hasta viejitos, pues los puedo acercar, pero allá al final ellos toman la decisión si se quieren unir. No es que Dios tenía la media naranja preparada para ti. Ay, claro, porque si cierro la idea, porque si la media naranja que Dios preparó no me salió tan jugosa como yo creía, ¿de quién es la responsabilidad? No, a ver, si yo creo que Dios ya había programado a Sara para mí y mi persona para Sara, pero yo no salí tan jugo, tan sabroso para Sara, ¿sí me hago entender? Y en los momentos de discusión, en los momentos difíciles del matrimonio, ella empieza a preguntarse, Señor, pero tú no me fue que me enviaste este. Pero es que ya no es una naranja dulce, este tipo es una naranja amarga. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del que le envió la naranja. Y al final ella se responsabiliza, se lava las manos como Poncio Pilato y dice, pues Dios, este es el martirio que me tocó, y como fue Dios el que me lo puso, ojo, mira cómo se le trabaja las tinieblas la mente a la gente, y como Dios me puso esto, pues este es mi yugo, esta es mi carga, esta es mi cruz, y pues esto es lo que Él quiere. Aunque le pegue, aunque la maltrate, aunque la haga vivir mal, pues eso es lo que Dios me mandó. Porque ahí donde yo diga que Dios no me la mandó. Sí, muy bien. Mire. Sí, muy bien. La pregunta de Leonardo es válida y no está dentro de mis apuntes, pero la voy a responder rápido. Y es, Dios, hay muchos textos, digamos, el de Isaías que dice, Dios anuncia desde el principio el final. ¿Sí? Dios sabe todo respecto a Él. ¿Me estoy explicando? Él sabe todo respecto a Él, porque lo que Él se propone lo va a lograr. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué creen que le ponía una plaga a Egipto y Egipto no se... y después le ponía otra? Y después pero de que Él iba a sacar a su pueblo, lo iba a sacar. Entonces, respecto a la profecía, una vez me lo preguntó María Rosario. Dijo, Abraham, ¿tu pueblo estará esclavo cuánto? 400 años. Entonces nosotros creemos que Él está viendo el futuro. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Él no está viendo el futuro que Israel iba a durar 400 años. Él lo que está diciendo es, hasta 400 años Israel va a estar en esclavitud. El día 400 yo intervengo. ¿Sí me hice entender, Leonardo? Es decir, todo respecto a su palabra, respecto a lo que Él profetice, Él lo va a cumplir. Él determinó una cosa y se va a cumplir. Es como ejemplo, ¿tú qué vas a almorzar ahorita? No sabes, muy bien. Pero empiezas a pensar, voy a hacerle a mi esposa un mote de queso. ¿Me estoy explicando? Y tú ya empiezas a pensarlo. Y dices, voy a hacer un mote de queso. Lo acabas de profetizar. Y nadie va a impedir, porque sé, este secreto yo lo sé de tu familia, que cuando tú dices que vas a hacer el mote de queso, nadie se mete en tu mote de queso.
Porque está hablando la autoridad. Y la autoridad determinó que va a haber mote de queso. Y nadie se le puede interponer al mote de queso. Me dice, ahora, ponlo a la potencia de que es Dios. Como es Dios, lo va a cumplir. Pero como tenemos un futuro abierto, Él no sabe lo que tú vas a decidir. A ver, niños, no se me distraigan, colegio. Clase. Él no sabe porque el futuro está ¿qué? Abierto. Ejemplo, Él te dice, Él le dijo, bueno, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Entonces, Jeremías 3, 6 al 7. Mire, yo pensé, dice el Señor, que ellos se volverían a mí. Si Él ya sabía. A ver, Jeremías 3, 6 al 7. Dice, y me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto a los que han hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Pasa. Y dije, después de hacer todo esto, es decir, mire lo que está diciendo el texto. Se volverá a mí, pero no se volvió. ¿De quién está hablando Esteban? De Israel. Y está diciendo, después de toda su fornicación, después de haber llegado a lo más bajo, yo pensé que se iba a volver a mí. ¿Y qué pasó? Si Dios ya sabía que no se iba a volver, ¿para qué dice? Y yo pensé que se iba a volver a mí. Vuelvo y repito. Si Dios ya sabía que después de todo ese favarrancho de Israel, ellos no se iban a volver a Dios, ¿para qué se pregunta? Yo pensé que después de todo esto, ya, Mari, ¿ya sabe por qué usted y yo somos tan complejos? A ver, seamos sinceros. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, esta vez sí? Esta vez sí. Y no. Yo me imagino, cuando estaba mirando este texto, cuántas cosas yo viví difíciles en mi vida. Y me imagino a papá, a Jesús y al Espíritu Santo diciendo, ahora sí Andresito entendió, por fin entendió. Y después volvía yo a hacer lo mismo. Ahora, les pregunto, ¿estos versículos muestran que Dios se equivoca? Sí. A ver, todos estos versículos que hemos leído, ¿muestran que Dios se equivoca? Sí. ¿Pero Dios se equivoca? No. Pero los versículos muestran que sí, pero no se equivoca. Entonces el tema no son los versículos, es la visión con lo que tú estás viendo los versículos. ¿Por qué? Porque la mente o la forma en que nosotros hemos visto es que Dios ya lo sabía, ya estaba programado, Él ya lo sabía. ¿Pero qué te está tratando de mostrar todos estos versículos? Que
que él no lo sabía. A ver, sigamos. Mira este punto. Jamás se me pasó por la mente, jamás se me pasó por la cabeza. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal para que quemaran fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué Él dice aquí que no le vino al pensamiento? Ahí está tu respuesta, Mari. Si Dios lo sabe todo, Él mismo, Dios no miente. Dios no puede mentir. Entonces Dios está mintiendo acá. Acá Dios está diciendo que eso no le vino al pensamiento. Eso quiere decir que Él no sabía que Israel iba a presentar a sus hijos en sacrificios al rey Moloc. Él no sabía. ¿Por qué? Yo se los dije. Porque Dios es tan inocente que Él no tiene malicia indígena. Él no se le pasa por la cabeza que el ser humano llegara a hacer esto. Tanta maldad. ¿Usted cree que un Dios bueno iba a saber que un tipo iba a violar a una niña 10 veces? Una niña de 3 años como lo hacen. Y no solo un mismo tipo, sino 10 tipos en el mismo día violan al niño y a la niña. Pero ¿qué nos muestra la religión? Que sí, que Dios sabía. Yo te voy a decir algo. Si Dios sabía, voy a decir algo muy fuerte, perdón, no lo tome personal. Esto es mi apreciación personal. Si Dios sabía que un tipo iba a violar a un niño 10 veces de 3 años, y no solo un tipo, sino que iban a pasar 10 tipos ese mismo día, porque sí lo hacen, porque lo hacen. Si Dios sabía eso, yo te quiero decir, yo renuncio a creer en ese Dios. Yo prefiero, ¿sabes qué? No creer en ningún Dios. Creo que hay algo, un ser mayor, no sé, que creó todo esto, pero en ese Dios que a mí me han enseñado, yo no quiero creer más. Discúlpame, renuncio a eso. Porque para mí, entonces es un Dios malévolo, Dios malo. Que sabiendo que eso le iban a hacer a una niña, a un niño, y sabiendo así, creó seres humanos así, malévolos, no. Mire, cuando Dios me empezó a mí a revelar esto, mira, a mí se me quitaron una cantidad de prejuicios y de cargas que yo cargaba hacia ese Padre bueno que yo no sabía que era tan bueno. Sigamos. Yo sé que el tema hoy está un poco, pero usted lo tiene que digerir, no sé, en algún momento. Yo empecé desde el 2016, entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya llevo varios años. Pero ¿sabe por qué no lo digería bien? Porque me daba miedo. Y me daba miedo hablar de esto. Porque la institucionalidad es fuerte. Jeremías 7:31. Ay. Y han edificado los lugares altos de Tofet que están en el valle de hijo de Ginón para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Cuando yo pienso en Hitler, que mató 6 millones de judíos, ustedes saben que Hitler era un bebito, ¿sí o no? ¿O no fue bebé? Y cuando yo me imagino, yo me imagino muchas cosas, entonces yo me imaginé y me llegué a ese día cuando Hitler salió del vientre de la mamá con un bigote aquí. Entonces me imaginé a Hitler y lo vi inocente. ¿Quién podría decir que ese señor, que ese bebito iba a mandar a matar 6 millones de personas como lo hizo?
y que en realidad murieron 50 millones de personas por esa guerra, entre 50 y 60 millones. En toda la guerra. Era un bebé inocente, lindo, tierno, inocente, bonito. Dios se llega a sentir frustrado. Vamos a verlo. Éxodo 4. No vamos a leer Éxodo 4, se lo resumo. Rápido. Dios le llega a Moisés y le dice: Moisés, quiero escogerte a ti para sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Se sabe la historia, ¿verdad? Y empezó Moisés ¿a qué? No puedo, señora, es que yo no. Yo soy como James, Señor. Yo tartamudeo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Dios? Se frustró y dice que se le dio ira. A ver, si Dios ya sabía que Moisés le iba a decir que no, ¿para qué se ira? Y dice que se airó. Bueno, entonces, dime qué hacemos. Y Moisés le dice: pues que me ayude mi hermano. Bueno, a ver, que te ayude tu hermano, pues. Claro, mira, si Dios lo sabe todo, entonces un Dios que le gusta dolerse, que es sádico, que crea seres humanos que van a terminar presentando a sus hijos en sacrificio, entonces le gusta la maldad, ¿sí? Y además le gusta irarse porque le gusta irarse. Sigamos. Mi deseo no es convencerlos, ustedes tienen que llegar a sus propias conclusiones, su propio caminar y su propio proceso, ¿sí? Ustedes ya por muchos años escucharon digámoslo así, una doctrina que nos enseñó que Dios lo sabe todo. Después de cada uno de sus años, 35, 25, 15, pues usted está escuchando, 18, está escuchando que Dios no sabe todo. ¿Por qué? Porque Él no sabe algo que no ha pasado. Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué? ¡Ay! ¿Y para qué Dios dice eso si Él ya sabía de antemano que no había hombre? ¿Para qué lo busca? ¿Para qué busca a alguien? Es que para rematar, mire, busca gente que Él sabe que no va a encontrar. Si ya desde antemano Él sabía que no iba a hallar, ¿para qué se pone a buscar algo que no va a hallar? Sigamos. Y aquí vamos casi terminando. Dios prueba a sus hijos para Él saber lo que hay en nosotros. ¿Se entendió? Porque no lo sabe. Entonces, vamos a verlo. En Génesis 3, Dios pone a Adán y a Eva, pero Él no sabía que iban a pecar. ¿Había posibilidad? Sí. Es diferente. Dios se maneja a través de las posibilidades. Un ejemplo. Una persona que luchó con la pornografía, ¿sí? O está luchando, ya va saliendo, pero ¿hay alguna posibilidad de que él caiga? Sí.
¿Sí? ¿Pero Dios ya sabía que él iba a caer? No. ¿Pero por qué hay posibilidad? Porque hay patrones establecidos en esa persona. ¿Me estoy explicando? Génesis 22:12. Como dice Sara, hay carreteras construidas, hay tendencias ya, patrones, argumentos que él sí conoce, mentiras. Él sabe que esa mentira te puede llevar a ti a esta situación. Dijo, no extiendas tu mano. Ojo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. Pregunto, ¿por qué dice ya conozco? ¿Acaso él no conoce todo? Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Vuelvo y les pregunto en esta mañana, si él sabe todo, ¿por qué dice ya conozco? Porque yo la acción de hombre rehusaste. Lo iba a matar. Lo iba a matar. Ahora, te voy a decir algo. Dios va de todas las maneras a prevenir a que eso pase. Ejemplo, cuando yo tuve la tentación de hace algunos años atrás respecto a ser infiel a mi esposa, yo recuerdo, hermanos, pregunto, ¿Dios ya sabía que eso iba a pasar? Porque si Él sabía, ¿para qué me prevenía? ¿Sí o no? ¿Para qué me guarda? ¿Para qué me protege? Yo me acuerdo que en una noche yo soñé que me picó una serpiente. Y esa noche en el sueño yo me daba un beso con esa persona. ¿Y por qué Dios me puso al pastor Abel? Y el pastor Abel cada ratico me llamaba, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Yo no estoy pasando este momento, estoy así. Y me hablaba y me decía, mira, si tú caes, sabes que todo el mundo va a decir que ese evangelio que tú predicas es falso. Y eso me llegaba y me ministraba. ¿Por qué cuando nos casamos con Sarita, a los 4 meses fuimos a Bogotá y la muchacha que me estaba arreglando las uñas me dijo, camine, vamos a acostarnos? Una muchacha de 18 años, y cuando yo llegué, Sarita estaba angustiada y estaba llorando y me había dicho, Dios me puso a orar por ti. ¿Me estoy explicando? Es decir, Dios ve, mi hijo Andrés está en peligro, pero el futuro no estaba escrito. ¿Quién decidió? A ver, les pregunto sinceramente, para que dejémonos de vainas. ¿Quién decidió, Leonardo, no acostarse con otra mujer que no era mi esposa? ¿O fue Dios, Valdi? Dios hizo todo. Me ayudó, me daba la fuerza, la fortaleza, me protegía, puso gente que orara, un pastor que me ayudara. Pero al final tenía que tomar la decisión ¿quién? Así es, amén. Él está confirmando lo que estamos aquí predicando. Entonces dejemos de echarle a Dios la culpa de las decisiones. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando se muere un familiar, Leonardo, cuando se muere un familiar, los familiares no están, ¿y por qué te lo llevaste, Dios? ¿Estás comprendiendo, Lacey?
Allá en tu familia, allá no, una parte de tu familia no está herida con Dios, que me invitaron a predicar y nunca más me volvieron a invitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo llegué y les dije, ¿por qué le echan la culpa a un Dios bueno y no se la echan a Satanás? ¿O por qué no responsabilizan al muchacho que él mismo tenía que cuidar su salud o no? Entonces, ¿de dónde viene la Dime. ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde nació? ¿De dónde nació la maldad? Muy buena pregunta, yo todavía estoy en eso. En el día que tenga más luz, es todavía una pregunta que yo le estoy haciendo al Espíritu Santo. Porque miren, abro paréntesis, dice Corintios que el último enemigo es la muerte. Para vencer, porque Satanás ya está vencido, el último enemigo es la muerte. Pero no, cierro paréntesis, después lo hablamos. A ver, necesito terminar. Segunda de Crónicas, ya, estamos ahí. Segunda de Crónicas 32-31. Más en lo referente a los mensajes de los no. No, sí, enviaron el. Así, mira, dice. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba ¿qué? En su corazón. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. Muy bien. Hay gente que argumenta que Dios prueba es para que nosotros nos demos cuenta qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios probó a Abraham, era para que Abraham se diera cuenta de que él temía a Dios. Y yo creo que el efecto es doble. ¿Sí? Primero, Dios puede intuir, discernir que Abraham temía a Dios, pero solamente se podía comprobar hasta que Abraham tomara la decisión. Mientras tanto, era un futuro incierto. Usted me dirá, Andrés, ¿por qué el tema de hoy? Si tú vas a empezar esta serie de Job, ¿por qué trajiste el tema de hoy? ¿Por qué creen que traje a colación este tema? Porque Job al final descubrió que Dios es bueno. Ok. Porque no se creía bueno. Y las cosas que le estaban pasando. A ver. Que decían que era. Esta situación de Job es muy fuerte. Es muy fuerte la situación de Job. Todo lo que le pasó, si no fue nada. Porque un hombre que es justo, que desde el principio dice que Un hombre justo pasó por todo eso. ¿Sí o no? Miren, les voy a decir algo. Este capítulo 1 que estamos viendo hoy no estaba dentro de la serie de Job. No estaba, yo no les venía a hablar de esto. Hace 2 días el Señor me dice, es el tiempo de que hables de esto. Porque no van a poder entender Job si creen en el fondo que yo soy malo. ¿Por qué? Veamos el escenario. Si Dios sabía todo lo que iba a vivir Job, pues Dios es la marioneta, Dios tiene sus hilos, gracias. Controlaba a Satanás, controlaba a Job,
controlaba a los amigos de Job. A mí me dio fragancia en mi vida que le destrozada. Y yo estuve, pero los médicos médicamente dijeron, no vas a sobrevivir. Entonces yo le decía a Dios, ¿para qué? Me salvaba. Si no viviera, no me hubiese llevado y yo hubiera. Mira, gracias, esto te va a traer mucha libertad. Ustedes se han preguntado por qué ese niño nació con labio de porino, o por qué ese niño salió con síndrome de Down, o por qué ese niño nació sin un bracito y sin el otro bracito y sin las piernitas. Seamos sinceros. A ver, yo quiero que usted sea sincero en esta mañana. Cuando usted ve eso, usted una vez no piensa, ¿y por qué Dios? Pero seamos sinceros. ¿Sabes cuando tú te preguntas eso? ¿Sabes por qué te lo preguntas? Porque en el fondo hay una creencia que te hizo creer, valga la redundancia, que Dios no es bueno. Porque si fuera bueno, le pone los bracitos al niño y le pone las piernecitas. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Dios no sabía que todo esto iba a pasar. Pastores, como dice la palabra que Dios conoció nuestro río y entretenió cada parte de nuestro ser. Ok, ¿sabes qué? Antes de venir me estaba viendo una noticia. Los vapeadores, ¿sabes qué se descubrió? 7 sustancias que provocan cáncer. Y que al feto lo deforman y lo dañan. ¿Sabe que el alcohol y las drogas también dañan? Yo te hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Y si esos niños que han nacido con deformaciones no ha sido un Dios bueno, sino las elecciones, las decisiones de los padres, que en el embarazo tomaron medicamentos que no tenían que tomar? No, estamos en grabación. Ya te damos la torta, tranquila. Aguanta. Ya nos vamos. ¿Me estoy explicando? Ya ves cómo empieza a haber libertad en tu corazón de entender una cantidad de cosas. Pregunto, la bomba que hubo que mató en Hiroshima a una cantidad de japoneses, ¿la puso Dios o la puso el hombre? ¿Y quién la creó? El hombre. Pero Dios no sabía que todo esto iba a suceder, porque Génesis 1, verso 26 dice que ¿qué? Y todo lo que creó Dios fue bueno en gran. No sé si es el 26 o 27 que dice eso. Yo te hago una pregunta. Cuando tú ves violaciones, muertes, sangre, destrucción y todo, ¿eso es bueno en gran manera? Entonces acá hay algo que necesitamos reconciliar. Necesitamos reconciliar lo que Dios dice en Génesis con la historia del hombre. Ahora en la actualidad, con todo esto, el juicio de Dios. ¿Quién nos mandó a nosotros los seres humanos a construir edificios tan altos, con malas infraestructuras, con lugares inapropiados? ¿Acaso no? Yo lo escribí. ¿Acaso no hay millones de terrenos donde la gente pueda vivir en casas normales y no en cajas de fósforo? Pero como los terratenientes tienen todo, acá ya me puse de izquierda, como los terratenientes tienen tanto, La avaricia. pero es más fácil que echarle la culpa a quién, a Dios. Cuando sabe que es un terremoto, cuando usted estudia los terremotos, ¿sabe qué son? Es la liberación de la presión que tiene la misma tierra en la fricción y el calor, que es algo normal. Así como cuando tú comes y te sale un gasecito
Es normal. Entonces yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me salen gases? Hijo, pues es un proceso normal de tu organismo. Pero todavía veo, ya se sabe dónde están las fallas geológicas y construimos sobre Y se construyen sobre las fallas geológicas. Muy bien. Entonces, termino con esto. A ver, necesito un minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Póngame atención. Ahora que empecemos a ver la vida de Job, capítulo por capítulo, tú vas a poder ver el libro de Job de una forma diferente. Escúchame bien, tú vas a ver el libro de Job de una forma diferente. Cuando Satanás se presenta ante Dios, cuando Job está viviendo sus pérdidas, cuando Job está sacrificando porque tiene miedo de que sus hijos se mueran, cada discurso de los amigos de Job, lo que dice Job, tú lo vas a ver diferente. Y al final, ¿sabes qué termina mostrando el libro de Job? Un padre bueno, amoroso, sacando a Job de una ignorancia y mostrándole que Job necesitaba redescubrir a Dios como realmente Dios era. Por eso Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y restituyó todo. Y entonces quiero guardar tu corazón. ¿Y sabes cómo quiero guardar tu corazón? Yo sé que el mensaje estuvo fuerte, pero quiero guardar tu corazón. Apocalipsis al final dice, y Dios enjuagará toda lágrima. Y ya no habrá más muerte ni dolor. Si Dios ya sabía que iba a haber muerte, dolor y sufrimiento, ¿para qué al final nos va a enjuagar las lágrimas si Él ya sabía que íbamos a pasar por todo esto? Eso solo lo puede hacer un padre que no sabía y que al final termina ganando él y que al final consuela a sus hijos y los lleva a vivir una eternidad con él sin dolor y sin muerte. Y que tuvo que ese mismo Dios, con toda su sabiduría, tuvo que abrirse brecha en una humanidad incierta y que tuvo que enfrentar una cantidad de vicisitudes que no estaban programadas y que tuvo con amor enfrentarlas. Por eso la redención no es cualquier cosa. Por eso el que Dios se haga hecho hombre, este misterio lo eleva a un nivel mayor. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta que no todo estaba programado? Sino que Él tuvo que enfrentar una cantidad de cosas para venir y salvarnos Él, porque nadie lo podía hacer. Y dar su vida en la cruz y después resucitar y hacer una cantidad de cosas que a mí me superan el entendimiento, y después meterse dentro de nosotros y después hacernos como Él, con un cuerpo incorruptible. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto al final me enternece mi corazón y me dice, tú eres tan bueno que has tenido que enfrentar una cantidad de vicisitudes hasta mi propia voluntad. ¿Cuántas cosas Dios ha querido hacer en tu vida y en mi vida? ¿Cuántas cosas, te pregunto, Jaime? Ferney, Leo, Mari, Maye, ¿cuántas cosas? Y Él se busca dentro de nosotros cómo encaminarnos por su camino. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, iglesia? Él nos dice, es por aquí. ¿Nosotros qué hacemos, Leonardo? No, Señor, es por acá. Y ahora, al voltear por acá, ¿qué tiene que hacer? Reprogramar el GPS otra vez. ¿Sabes qué es lo que pasa? Roy, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando íbamos aquí, íbamos bien. Todo iba marchando bien. Pero el momento en que tomamos la decisión de irnos para acá, ¿sabes qué pasó? Que ahora Él tiene que lidiar con esa decisión.
Te lo explico. Un matrimonio que va bien, chévere, están enamorándose, qué lindo, amor, lindo, lindo. Y el hombre o la mujer toman una decisión y se desvían. Estoy hablando de creyentes o no creyentes, no importa. Y se desvían. Y ahora este hombre tiene una relación sexual con una mujer y esa mujer queda embarazada. Ahora Dios no tiene que lidiar con eso también. Y ahora no tiene que lidiar con el daño que este muchacho hizo hacia su esposa y hacia sus hijos. Y va todo bien, pero esa decisión multiplicó otros factores, otros panoramas que no estaban. Y ahora Dios tiene que lidiar con esos factores. Eso sí lo hace el Todopoderoso, porque ahora ¿qué tiene que tratar? La culpa del muchacho, ¿sí o no? Tiene que tratar a la muchacha, tiene que tratar a la esposa y a los hijos dolidos. Y ahora tiene que tratar con la criatura, que en la posibilidad de estos dos están diciendo que el aborto. Ser Dios no es tan fácil como la gente cree. Ser Dios no es que está y te hable de un solo caso. Ahora piensa en las miles y millones de personas que toman decisiones diariamente. Él tiene que lidiar con las millones de decisiones y las diferentes vertientes de esas decisiones. Señor, gracias en esta mañana.